nombre es Roxana y estamos aquí con la abogada de inmigración Lincoln Goldfinch-Law. Estamos haciendo nuestro video de Facebook Live que hacemos semanal a las 12:30. Y hoy vamos a hablar sobre perdones y castigos. Creo que esta semana mucha gente me ha llamado y nos han hecho estas preguntas, entonces creo que es importante tener una discusión con la abogada y hacer las preguntas que me han hecho esta semana. Si tienen una pregunta pueden hacerla un comentario y trataremos de contestarla, y si no, llamar a nuestra oficina. Nuestro número es 512-599-8500. Entonces, Kate, ¿nos puedes hablar un poquito sobre qué tipo de castigos hay cuando una persona trata de aplicar para una petición familiar? Sí, claro. Muy bien, entonces, empezando en abril 97, tenemos castigos para personas que han estado en los estados sin permiso. Y es un poco complicado entender los castigos, pero voy a tratar de explicarlos. Primero, los que han estado aquí más de 6 meses sin permiso tienen un castigo por 3 años. Y los que han estado aquí más de 1 año sin permiso tienen un castigo por 10 años. Y esos castigos empiezan cuando la persona sale del país. Entonces, por ejemplo, si alguien viene con visa y tiene 6 meses y se queda 6 meses más y está aquí 1 año, un poco más de 1 año, y se va, esa persona va a tener el castigo por 3 años porque tiene 6 meses aquí sin permiso, porque los primeros 6 meses fue sin permiso y los otros 6 meses fue, primeros 6 meses fue con permiso y luego sin permiso. Y, por ejemplo, si alguien entra y se queda más de 1 año y se va, esa persona tiene un castigo por 10 años. Pero también hay un castigo que nos llaman el permanent bar, pero realmente no es permanente. Ese es un castigo de 10 años también, pero no hay un perdón disponible para ese tipo de castigo. Entonces es muy como grave tener ese tipo de castigo porque normalmente no hay una manera de arreglar para esas personas. Ese castigo es para los que han estado aquí más de 1 año sin permiso, quien han salido del país y regresaron sin permiso o trataron de regresar sin permiso. Entonces, si se quedaron 1 año, se fueron y trató de regresar y fueron agarrados, esas personas tienen ese castigo que se llama el permanent bar. O los que tienen una orden de deportación, quien salen y regresan sin permiso, también tiene ese mismo castigo. Y una orden de deportación es algo específico, no es alguien que estuvo aquí, fue agarrado, se fue voluntario o recibió una salida voluntaria o algo así. Una deportación es cuando un agente de inmigración hace una expulsión rápida, es una deportación oficial en la frontera, o cuando un juez ordena una deportación. Entonces esa es una orden de deportación, no una salida voluntaria. Pero para los que tienen una orden de deportación, una salida y una entrada sin permiso, o 1 año aquí sin permiso, una salida y una entrada, esas personas tienen el castigo del permanent bar, que no tiene un perdón. Y eso es muy difícil pelear ese tipo de castigo. Okay. Y para ese castigo, el permanent bar, los 10 años que la gente tiene que esperar antes de poder arreglar, ¿pueden esperarlo dentro de los Estados Unidos o tienen que esperarlo fuera? No, desafortunadamente el tiempo solo pasa para los que están afuera. Es un poco complicado, pero los que tienen los otros castigos de 3 años y 10 años, ese tiempo puede pasar dentro de los Estados Unidos, pero hay que estar en estatus legal todo el tiempo. Entonces es casi imposible poder pasar el tiempo cuando está en los estados, porque si alguien tiene estatus legal, no tiene un castigo. Entonces es como realmente hay que estar afuera de los estados para pasar el tiempo. Okay. Entonces es un poco complicado para el permanent bar, que es el castigo permanente. ¿Qué tal los otros castigos? ¿Eso sí hay un tipo de perdón o cómo es que la gente puede arreglar si tienen esos castigos? Sí.
Ok, los otros castigos de 3 años y de 10 años, para los que realmente solo tienen una entrada y quizás una salida, pero no tienen 2 entradas. Si alguien está arreglando por una petición familiar, es posible obtener un perdón para ese tipo de castigo. Y hay que basar el perdón en el daño que sufriría un familiar. Y hay que ser un esposo o un padre. No puede ser daño a un hijo. Entonces, un ejemplo de un caso muy común es una pareja, digamos que alguien entró sin visa de México y se casó con una ciudadana americana y tuvieron hijos. El esposo que entró sin visa y ha estado aquí más de un año, para arreglar por su esposa, va a tener que perdonar su tiempo en los Estados Unidos. Y esa persona, el esposo, va a basar su perdón en el daño que sufriría su esposa. No puede como basar el perdón en el caso de los hijos, pero pueden hablar de los hijos y cómo están en la escuela y hay una enfermedad. Por ejemplo, si la mamá tiene que cuidar a un hijo o algo así, eso afectaría el caso. Y esto es solamente para personas que tienen pareja y padres que son ciudadanos americanos y residentes. Sí, entonces un caso que vemos muchas veces es cuando alguien vino hace muchos años y ha tenido hijos nacidos en los estados y ya tiene un hijo casi que ha cumplido 21 años y puede pedir a un padre o una madre. Pero desafortunadamente, si los padres entraron sin visas, ellos van a tener que procesar por el consulado y tienen que salir, entonces van a necesitar un perdón por su presencia sin permiso. Pero ellos no van a poder obtener el perdón basado en el daño que sufrirían los hijos. Entonces, solo pueden obtener el perdón si los padres tienen padres en los estados que tienen estatus legal. O si un padre entró con visa y puede ajustar estatus. Ese es otro tipo de arreglar que no requiere una salida. Entonces, los que entraron con visa pueden ajustar estatus aunque tienen presencia sin permiso y no tienen que perdonar su presencia porque no tienen la salida. Porque los castigos requieren la presencia sin permiso y luego una salida. Entonces, los perdones solo aplican a los que van a procesar por el consulado o para los que han salido del país y están afuera. Y esto es algo que mucha gente se preocupa, que a lo mejor sí califican pero un perdón, pero tienen miedo de que van a tener que esperar afuera mucho tiempo mientras el perdón es procesado. Entonces, ¿nos puede explicar un poquito sobre cómo es el proceso del perdón y si la gente se tiene que salir? Sí. Ahora tenemos un programa Provisional Waiver. Y eso es un programa que empezó en 2013. Eso era un programa de Obama. Y él decidió que los familiares que están procesando por el consulado que necesitan un perdón pueden pedir el perdón antes de su salida. Eso es algo muy bueno para esas familias porque no tienen que estar separadas durante el procesamiento del caso del perdón. Entonces, antes fue necesario salir para la cita en el consulado, aplicar para el perdón y esperar como 6 meses para la decisión. Y si fue negado, no era posible entrar después. Ahora es mucho mejor porque puede aplicar para el perdón antes de la salida y saber la respuesta del perdón antes de la salida. Entonces, por ejemplo, si alguien entró sin visa y está casado con un ciudadano y tiene que procesar por el consulado, entonces va a pedir el perdón. El proceso es así. Primero empezamos con la petición familiar, la forma I-130, para probar que la relación es de buena fe. Luego seguimos al segundo paso, que es el perdón, basado en el daño que sufriría el esposo o el padre. Y luego, después de que el perdón está aprobado, seguimos con el proceso consular. Entonces, obtenemos la decisión del perdón antes de irse al consulado. Para los que ya están afuera del país, pues van a pedir el perdón después de la cita en el consulado. Ok. Creo que tenemos unas preguntas. Vamos a ver este celular. Puedo chequear.
La que alcanzo a ver es, yo entré con visa y me quedé aquí desde el 2003. ¿O puede ver? La última, pero creo que hay otra. Okay. Estoy aquí. Dice, buenas tardes, quiero hacer una pregunta. Yo estoy Hola, pedida por mi hermano que es ciudadano desde el 2006. ¿Cuánto tiempo más tengo que esperar? Okay. No sé qué país ustedes son de qué país. Si son de México, la espera es más larga. Están procesando casos de 96, entonces todavía es 10 años atrasado. Pienso que para el resto del mundo están en 2002. Pienso que es 2002 para el resto del mundo. Pero no se mueve en tiempo real, está un poco más despacio. Entonces puede ser más de 10 años. Y usted dice que entró con visa, eso no le va a ayudar si no se casa con un ciudadano o si sus hijos no cumplen 21 años, porque usted va a necesitar un pariente inmediato para poder arreglar o ajustar estatus dentro de los estados sin tener que salir, porque solo familiares o parientes inmediatos de ciudadanos pueden ajustar estatus si entraron con visa. Entonces, porque usted entró con visa, todavía va a tener que procesar por el consulado cuando su fecha de prioridad está lista, porque su petición es por su hermano y no es un pariente inmediato bajo la ley. Ok, y no veo otras preguntas. Algo que también me han preguntado mucho esta semana, aparte de los castigos y los perdones, es gente que tienen delitos. Mucha gente cree que porque tienen un historial criminal no califican automáticamente para una petición familiar o para arreglar. ¿Nos puede explicar un poquito de eso? Yo sé que cada caso es diferente, pero como en general. Sí, eso es lo más importante, que cada caso es muy diferente. Es la ley de inmigración y la ley criminal, la defensa criminal, es muy complicado. Entonces, cuando tiene un caso pendiente en la corte criminal, siempre debe consultar con un abogado de inmigración, o su abogado de la ley criminal debe hablar con un abogado de la ley criminal para asegurar que la condena que la persona recibe no va a como empezar una deportación. Entonces siempre es muy importante hablar sobre cada caso específico con un abogado de inmigración. Pero en general hay también perdones para los que han cometido crímenes, y también hay una excepción para alguien que está arreglando por una petición familiar que tiene antecedentes penales. Hay una excepción que se llama el Petty Offense Exception. Eso es para un delito, para una persona que recibió menos de 6 meses en la cárcel y que todo que fue posible con los cargos fue 1 año o menos. Entonces, un misdemeanor, y que la persona recibió menos de 6 meses. Pero para drogas es más difícil. Solo hay un perdón disponible para los que tienen una condena para posesión de marihuana de menos de 30 gramos. Si fue más de 30 gramos, no hay un perdón, o si fue cocaína o otra droga, no hay un perdón. Entonces, para drogas es muy difícil arreglar si fue más de 30 gramos o fue otra droga. Si fue algo violento o robo o algo así, probablemente va a ser difícil obtener el perdón si no fue un petty offense, pero eso es algo que en cada caso un abogado tiene que investigar y hacer como un reporte para el abogado. Entonces, si tiene preguntas sobre sus casos específicos, sé que a veces esa es información privada y no quiere compartirla en ese video que es público. Entonces, si tienen preguntas privadas, nos pueden llamar a nuestra oficina
512-599-8500. Y cuando nos llaman van a hablar con Roxana. Primeramente, ella no es una abogada, pero es nuestro intake specialist. Entonces, cada persona que va a consultar conmigo, primero habla con ella y explica su caso. Entonces, cuando nos llaman, va a hablar con ella primero. Sí. Ok, creo que ya es todo. Importante para personas que ahorita estén, que hayan cometido algún crimen y tengan un abogado criminal, que no tienen estatus migratorio, que se comuniquen con un abogado o abogado de inmigración para que puedan discutir su caso y no les pongan un cargo que vaya a afectar su Claro que sí. estatus. Y también hemos escuchado rumores, solo rumores, pero que quizás esa administración tiene planes de terminar el programa del Provisional Waiver, ese programa que da la oportunidad de pedir el perdón que necesita antes de irse del país. Y entonces, para los que han estado pensando en empezando su caso o empezando su aplicación para el perdón, ahora es el tiempo para hacerlo, porque si quitan el programa, menos gente va a poder arreglar, va a ser más difícil. Y si tienen preguntas sobre si califican o qué se necesita para el perdón, cosas así, nos puede llamar. Bueno, muchas gracias, es todo. Otra vez el número de nuestra oficina es 512-599-8500 y van a hablar conmigo, Roxana. Y cualquier pregunta que tengan, pues llámenos. Sí. Adiós, nos vemos en una semana. Sí. Adiós.